El sueño de Coleridge. El fragmento lírico Kubla Khan, 50 y tantos versos rimados e irregulares, de prosodia exquisita, fue soñado por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en uno de los días del verano de 1797. Coleridge escribe que se había retirado a una granja en el confín de Exmoor. Una indisposición lo obligó a tomar un hipnótico. El sueño lo venció momentos después de la lectura de un pasaje de Purchas que refiere la edificación de un palacio por el Kublai Khan, el emperador cuya fama occidental labró Marco Polo. En el sueño de Coleridge, el texto casualmente leído procedió a germinar y a multiplicarse. El hombre que dormía intuyó una serie de imágenes visuales y simultáneamente de palabras que las manifestaban. Al cabo de una hora se despertó, con la certidumbre de haber compuesto o recibido un poema de unos 300 versos. Lo recordaba con singular claridad y pudo transcribir el fragmento que perdurara en sus obras. Una visita inesperada lo interrumpió y le fue imposible, después, recordar el resto. Describí, con no pequeña sorpresa y mortificación, cuenta Coleridge, que si bien retenía de un modo vago la forma general de la visión, todo lo demás, salvo unas 8 o 10 líneas sueltas, había desaparecido como las imágenes en la superficie de un río en el que se arroja una piedra, pero, ay de mí, sin la ulterior restauración de estas últimas. Swinburne sintió que lo rescatado era el más alto ejemplo de la música del inglés, y que el hombre capaz de analizarlo podría, la metáfora es de John Keats, destejar un arco iris. Las traducciones o resúmenes de poemas cuya virtud fundamental es la música son vanas y pueden ser perjudiciales. Bástenos retener, por ahora, que a Coleridge le fue dada en un sueño una página de no discutido esplendor. El caso, aunque extraordinario, no es único en el estudio psicológico. El caso, aunque extraordinario, no es único. En el estudio psicológico de The World of Dream, Havelock Ellis lo ha equiparado con el del violinista y compositor Giuseppe Tartini, que soñó que el diablo, su esclavo, ejecutaba en el violín una prodigiosa sonata. El soñador, al despertar, dedujo de su imperfecto recuerdo el trillo del diablo. Otro clásico ejemplo de la cerebración inconsciente es lo de Robert Louis Stevenson, a quien un sueño, según él mismo ha referido en su Chapter on Dream, le dio el argumento de la Olata y otro. En 1884, el de Jekyll y Hyde. Tartini quiso imitar en la vigilia la música de un sueño. Stevenson recibió del sueño argumentos, es decir, formas generales, más afín a la inspiración verbal de Coleridge, es la que Bede de venerable Attribute of Caedmon. Historia eclesiástica, Gentis Aglorum, 4:24. El caso ocurrió a fines del siglo VII en la Inglaterra misionera y guerrera de los reinos sajones. Caedmon era un rudo pastor y ya no era joven. Una noche se escurrió de una fiesta porque previó que pasarían el arpa y se sabía incapaz de cantar. Se echó a dormir en el establo, entre los caballos, y en el sueño alguien lo llamó por su nombre y le ordenó que cantara. Caedmon contestó que no sabía, pero el otro le dijo: «Canta el principio de las cosas creadas». Caedmon entonces dijo versos que jamás había oído. No los olvidó. Al despertar
y pudo repetirlos ante los monjes del cercano monasterio de Hild. No aprendió a leer, pero los monjes le explicaron pasajes de la historia sagrada, y él los rumiaba como un limpio animal, y los convertía en versos dulcísimos. Y de esa manera cantó la creación del mundo y del hombre, y toda la historia del Génesis, el éxodo de los hijos de Israel, su entrada en la tierra de promisión, y muchas otras cosas de la Escritura, y la encarnación, pasión, resurrección y ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, la enseñanza de los apóstoles, y también el terror del juicio final, el horror de las penas infernales, las dulzuras del cielo, y las mercedes y los juicios de Dios. Fue el primer poeta sagrado de la nación inglesa. Nadie se igualó a él, dice Beda, porque no aprendió de los del hombre, sino de Dios. Años después profetizó la hora en que iba a morir, y le esperó durmiendo. Esperemos que volvió a encontrarse con su ángel. A primera vista, el sueño de Coleridge corre el albur de parecer menos asombroso que el de su precursor. Kubla Khan es una composición admirable, y las 9 líneas del himno soñado por Caedmon casi no representan otra virtud que su origen onírico, pero Coleridge ya era un poeta, y a Caedmon le fue revelado una vocación. Hay, sin embargo, un hecho ulterior que magnifica hasta lo insondable la maravilla del sueño que engendró Kubla Khan. Si este hecho es verdadero, la historia del sueño de Coleridge es anterior en muchos siglos a Coleridge, y no ha tocado aún su fin. El poeta soñó en 1797, otros entienden que 1798, y publicó su relación del sueño en 1816. A manera de glosa o justificación del poema inconcluso, 20 años después apareció en París, fragmentariamente, la primera versión occidental de una de estas historias universales en que la literatura persa es tan rica. El compendio de historias de Rashid ed-Din, que data del siglo XIV, en una página se lee: al este del Shang-Tu, Kublai Khan erigió un palacio, según un plano que había visto en un sueño, y que guardaba en la memoria. Quien esto escribió era visir de Ghazan Mahmud, que descendía del Kublai, un emperador mongol en el siglo XIII, sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión. En el siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó en un sueño, sueña un poema sobre el palacio, confrontadas con esta simetría, que trabaja con almas de hombres que duermen y abarca continentes y siglos. Nada o muy poco son, me parece, las levitaciones, resurrecciones y apariciones de los libros piadosos. ¿Qué explicación preferimos? Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural, yo trato siempre de pertenecer a ese gremio, juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia, un dibujo trazado por el azar, como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes. Otros arguían que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio, y dijo haber soñado el poema para crear una espléndida ficción que asimismo paliaría o justificara lo truncado y lo rapsódico de los versos. Esta conjetura es verosímil, pero nos obliga a postular arbitrariamente un texto no identificado por los sinólogos, en el que Coleridge pudo leer, antes de 1816, el sueño de Kublai. Más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional. Por ejemplo, cabe suponer que el alma del emperador, destruido el palacio, penetró en el alma de Coleridge, para que éste lo reconstruyera en palabras, más duraderas que los mármoles y metales. El primer sueño agregó a la realidad un palacio, el segundo, que se produjo 5 siglos después, un poema, o principio de poema, sugerido por el palacio.
La similitud de los sueños deja entrever un plan. El periodo enorme revela un ejecutor sobrehumano. Indagar el propósito de ese inmortal o de ese longevo sería, tal vez, no menos atrevido que inútil, pero es lícito sospechar que no lo ha logrado. En 1691, el P. Gervillion de la Compañía de Jesús comprobó que el palacio de Kublai Khan solo quedaban ruinas. Del poema nos consta que apenas se rescataron 50 versos. Tales hechos permiten conjeturar que la serie de sueños y de trabajos no ha tocado su fin. Al primer soñador le fue deparada en la noche la visión del palacio y lo construyó. Al segundo, que supo del sueño del anterior, el poema sobre el palacio. Si no marra el esquema, algún lector de Kublai Khan soñará en una noche de la que nos separan los siglos, un mármol o una música. Ese hombre no sabrá que otros dos soñaron, quizá la serie de los sueños que no tenga fin, quizá la clave está en el último. Ya he escrito lo anterior, entreveo o creo entrever otra explicación. ¿Acaso un arquetipo no revelado aún a los hombres, un objeto eterno, para usar la nomenclatura de Whitehat, así le leo, discúlpame, esté ingresando paulatinamente en el mundo? Su primera manifestación fue el palacio, la segunda el poema. Quien los hubiera comparado habría visto que eran esencialmente iguales. Nathaniel Hawthorne. Empezaré la historia de las letras americanas con la historia de una metáfora, mejor dicho, con algunos ejemplos de esa metáfora. No sé quién la inventó. Es quizá un error suponer que puedan inventarse metáforas. Las verdaderas, las que formulan íntimas conexiones entre una imagen y otra, han existido siempre. Las que aún podemos inventar son las falsas, las que no vale la pena inventar. Esta, que digo, es la que asimila los sueños a una función de teatro. En el siglo XVII, Quevedo la formuló en el principio del sueño de la muerte. Luis de Góngora en el soneto Varía Imaginación, donde leemos: el sueño, autor de representaciones, es un teatro sobre el viento armado. Sombra suele vestir de bulto bello. En el siglo XVIII, Addison lo dirá con más precisión. El alma, cuando sueña, escribe Addison, es teatro, actores y auditorio. Muchos antes, el persa Umar Khayyam había escrito que la historia del mundo es una representación de Dios. El numeroso Dios de los panteístas planea, representa y contempla para distraer su eternidad. Mucho después, el suizo Jung, sus encantadores y, sin duda, exactos volúmenes, equipara las invenciones literarias a las invenciones oníricas, la literatura a los sueños. Si la literatura es un sueño dirigido y deliberado, pero fundamentalmente un sueño, está bien que los versos de Góngora sirvan de epígrafe a esta historia de las letras americanas y que la inauguremos con el examen de Hawthorne, el soñador. Algo anteriores en el tiempo hay otros escritores americanos. Fenimore Cooper, una suerte de Eduardo Gutiérrez, infinitamente inferior a Eduardo Gutiérrez. Washington Irving, urdidor de agradables españoladas, pero podemos olvidarlos sin riesgo. Hawthorne nació en 1804, en el puerto de Salem. Salem adolecía, ya entonces, de dos rasgos anómalos en América. Era una ciudad, aunque pobre, muy vieja. Era una ciudad en decadencia. En esa vieja y decaída ciudad de honesto hombre bíblico, Hawthorne vivió hasta 1836. La quiso con el triste amor que inspiran las personas que no nos quieren. Los fracasos, las enfermedades, las manías. Esencialmente no es mentira decir que no se alejó nunca de ella.
50 años después, en Londres o en Roma, seguía en su aldea puritana de Salem, por ejemplo, cuando desaprobó que los escultores en el pleno siglo XIX labraban estatuas desnudas. Su padre, el capitán Nathaniel Hawthorne, murió en 1808. En 1808, perdón. En las Indias Orientales y Surinam de fiebre amarilla. Uno de sus antepasados, John Hawthorne, fue juez de los procesos de hechicería de 1692, en el que 19 mujeres, entre ellas una esclava, Tituba, fueron condenadas a la horca. En esos curiosos procesos, ahora el fanatismo tiene otras formas. Justice Hawthorne obró con severidad y sin dudas con sinceridad. Tan conspicuo se hizo, escribió Nathaniel, nuestro Nathaniel, en el martirio de las brujas, que es lícito pensar que la sangre de esas desventuradas dejó una mancha en él, una mancha tan honda que debe perdurar en sus viejos huesos, en el cementerio de Charter Street, si ahora no son polvo. Hawthorne agrega, después de ese rasgo pictórico, no sé si mis mayores se arrepintieron y suplicaron la divina misericordia. Yo ahora lo hago por ellos, y pido que cualquier maldición que haya caído sobre su raza no sea, desde el día de hoy, perdonada. Cuando el capitán Hawthorne murió, su viuda, la madre de Nathaniel, se recluyó en su dormitorio en el segundo piso. En ese piso estaban los dormitorios de las hermanas, Luisa y Elizabeth. En el último, el de Nathaniel, esas personas no comían juntas y casi no se hablaban. Les dejaban la comida en una bandeja, en el corredor. Nathaniel se pasaba los días escribiendo cuentos fantásticos. A la hora del crepúsculo de la tarde salía a caminar. Ese furtivo régimen de vida duró 12 años. En 1873 le escribió a Longfellow: me he recluido, sin el menor propósito de hacerlo, sin la menor sospecha que eso iba a ocurrirme. Me he convertido en un prisionero, me he encerrado en un calabozo y ahora ya no doy con la llave, y aunque estuviera abierta la puerta, casi me daría miedo salir. Hawthorne era alto, hermoso, flaco, moreno, tenía un andar amacado de un hombre de mar. En aquel tiempo no había, sin duda, felizmente para los niños, literatura infantil. Hawthorne había leído a los 6 años Pilgrim Progress. El primer libro que compró con su plata fue de Fairy Queen, algo de hada, de Fairy Queen. No sé qué significa exactamente, pero es algo de hadas y princesas. También, aunque sus biógrafos no lo digan, la Biblia, quizá la misma que el primer Hawthorne, William Hawthorne es de Wilton, trajo de Inglaterra con una espada en 1630. He pronunciado la palabra alegorías. Esa palabra es importante, quizá imprudente o indiscreta, tratándose de la obra de Hawthorne. Es sabido que Hawthorne fue acusado de alegorizar por Edgar Allan Poe y que éste opinó que esta actividad de ese género eran indefendibles. Dos tareas nos encaran. La primera, indagar si el género alegórico es en efecto ilícito. La segunda, indagar si Nathaniel Hawthorne incurrió en ese género. Que yo sepa, la mejor refutación de las alegorías es la de Krause. La mejor vindicación, la de Chesterton. Krause acusa a la alegoría de ser un fastigoso pleonasmo, un juego de vanas repeticiones, que en primer término nos muestra, digamos, a Dante guiado por Virgilio y Beatriz, y luego nos explica, o nos da a entender, que Dante es el alma, Virgilio la filosofía o la razón o la luz natural, y Beatriz la teología o la gracia. Según Krause,
Según el argumento de Croce, el ejemplo no es de él. Dante primero habría pensado: la razón y la fe obran la salvación de las almas, o la filosofía y la teología nos conducen al cielo. Y luego, donde pensó teología o fe, puso Beatriz. Buena esa. Lo que sería una especie de mascarada. La alegoría, según esa interpretación desdeñosa, vendría a ser una adivinanza, más extensa, más lenta y mucho más incómoda que las otras. Sería un género bárbaro o infantil, una distracción de la estética. Croce formuló esa refutación en 1907. En 1904, Chesterton ya la había refutado sin que aquel lo supiera. Tan incomunicada y tan vasta es la literatura. La página perteneciente de Chesterton consta de una monografía sobre el pintor Watts, ilustre en Inglaterra a fines del siglo XIX y acusado, como Hathorne, de alegorismo. Chesterton admite que Watts ha ejecutado alegorías, pero niega que ese género sea culpable. Razona que la realidad es de una interminable riqueza y que el lenguaje de los hombres no agota ese vertiginoso caudal. Escribe: el hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una señal otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de la bolsita salen realmente ruidos, que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Chesterton infiere, después, que puede haber diversos lenguajes que de algún modo correspondan a la inasible realidad. Entre esos muchos, el de las alegorías y fábulas. En otras palabras, Beatriz no es un emblema de la fe, un trabajoso y arbitrario sinónimo de la palabra fe. La verdad es que en el mundo hay una cosa, un sentimiento peculiar, un proceso íntimo, una serie de estados análogos, que cabe indicar por dos símbolos. Uno, asaz, pobre, el sonido fe. Otro, Beatriz. La gloriosa Beatriz que bajó del cielo y dejó sus huellas en el infierno para salvar a Dante. No sé si es válida la tesis de Chesterton. Sé que una alegoría es tanto mejor cuando sea menos reductible a un esquema, a un frío juego de abstracciones. Hay un escritor que piensa por imágenes, Shakespeare, o Dome, o Víctor Hugo, digamos, y escritor que piensa por abstracciones, Benda o Bertrand Russell, a priori. Los unos valen tanto como los otros, pero cuando un abstracto, un razonador, quiere ser también imaginativo o pasar por tal, ocurre lo denunciado por Croce. Notamos que un proceso lógico ha sido engalanado y disfrazado por el autor, para deshonra del entendimiento del lector. Como dijo Wordsworth, es, para citar un ejemplo notorio de esa dolencia, el caso de José Ortega y Gasset, cuyo buen pensamiento queda obstruido por la laboriosa y adventicias metáforas. Es muchas veces el de Hathorne. Por lo demás, ambos escritores son antagónicos. Ortega puede razonar, bien o mal, pero no imaginar. Hathorne era refractario, digámoslo así, al pensamiento. No digo que era estúpido, digo que pensaba por imágenes, por intuiciones, como suelen pensar las mujeres, no por un mecanismo dialéctico. Un error estético lo dañó. El deseo puritano de hacer de cada imaginación una fábula lo inducía a agregarles moralidades, y a veces a falsearlas y a deformarlas.
Se ha conservado los cuadernos de apuntes en que anotaban brevemente argumentos. En uno de ellos, en 1836, está escrito: Una serpiente es admitida, en el estómago de un hombre y es alimentada por él. Desde los 15 a los 35, atormentándolo horriblemente. Basta con eso, pero Hathorne se considera obligado a añadir: podría ser un emblema de la envidia o de otra malvada pasión. Otro ejemplo, en 1838, esta vez. Que ocurran acontecimientos extraños, misteriosos y atroces, que destruyan la felicidad de una persona, que descubra al fin que él es el único culpable y la causa. Moral, la felicidad está en nosotros mismos. Otro, del mismo año. Un hombre en la vigilia piensa bien de otro y confía en él plenamente, pero lo inquietan sueños en que ese amigo obra como enemigo mortal. Se revela, al fin, que el carácter soñado era el verdadero. Los sueños tenían razón. La explicación sería la percepción instintiva de la verdad. Son mejores aquellas fantasías puras que no buscan justificación o moralidad y que parecen no tener otro fondo que un oscuro terror. Esta, para 1838, en cuyo destino y cuya vida están en poder de otro, como si los dos estuviesen en un desierto. Esta, que es una variación de la anterior y que Hathorne apuntó 5 años después. Un hombre de fuerte voluntad ordena a otro, moralmente sujeto a él, que ejecute un acto. El que ordena muere y el otro, hasta el fin de sus días, sigue ejecutando aquel acto. No sé de qué manera Hathorne hubiera escrito ese argumento. No sé si hubiera convencido que el acto ejecutado fuera trivial, o levemente horrible o fantástico, o tal vez humillante. Cuyo tema es también la esclavitud, la ejecución a otro. Un hombre rico deja en su testamento su casa a una pareja pobre. Esta se muda ahí. Encuentra un sirviente sombrío que el testamento les prohíbe expulsar. Los atormenta, se descubre al fin que es el hombre que les ha legado la casa. Citaré 2 bosquejos más, bastante curiosos, cuyo tema no ignoramos por Pirandello o por André Gide. Es la coincidencia o confusión del plano estético y del plano común, de la realidad y del arte. He aquí el primero. 2 personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición de los principales actores. El acontecimiento ya está ocurriendo y ellos son los actores. El otro es más complejo: que un hombre escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones, que los personajes no obran como él quería, que ocurran hechos no previstos por él y que se acerquen una catástrofe que él trate en vano de eludir. Ese cuento podría prefigurar su propio destino y uno de los personajes es él. Tales juegos, tales momentáneas confluencias del mundo imaginario y del mundo real, del mundo que en el curso de la lectura simulamos que es real, son o nos parecen modernos. Su antiguo origen, está en aquel lugar de la Ilíada en que Helena de Troya teje su tapiz, y lo que teje son batallas y desventuras de la misma guerra de Troya. Ese rasgo tiene que haber impresionado a Virgilio, pues en la Eneida consta que Eneas, guerrero de la guerra de Troya, arribó al puerto de Cartago y vio esculpidas en el mármol de un templo escenas de esa guerra, y entre tantas imágenes de guerreros, también su propia imagen. Hathorne le gustaban esos contactos de lo imaginario y de lo real. Son reflejos y duplicaciones del arte,
También se nota en los bosquejos que he señalado que propendía a la noción panteísta de que un hombre es los otros, de que un hombre es todos los hombres. Algo más grave que las duplicaciones y el panteísmo se advierte en los bosquejos, algo más grave para un hombre que aspira a novelista, quiero decir. Se advierte que el estímulo de Hathorne, en el punto de partida de Hathorne, eran, en general, situaciones, no caracteres. Hathorne primero imaginaba, acaso voluntariamente, una situación y buscaba después caracteres que la encarnaran. No soy un novelista, pero sospecho que ningún novelista ha procedido así. Creo que Schönberg es real. Escribió Joseph Conrad de uno de sus personajes más memorables de su novela Victory. Y eso podría honestamente afirmar cualquier novelista de cualquier personaje. Las aventuras del Quijote no están muy bien ideadas. Los lentos y antitéticos diálogos, razonamientos, creo que lo llama el autor, pecan de inverosímiles. Pero no cabe duda que Cervantes conocía bien a Don Quijote y podía creer en él. Nuestra creencia en la creencia del novelista salva todas las negligencias y fallas. ¿Qué importan hechos increíbles o torpes si nos consta que el autor los ha ideado para no sorprender nuestra buena fe, sino para definir sus personajes? ¿Qué importan los pueriles escándalos y los confusos crímenes de la supuesta corte de Dinamarca si creemos en el príncipe Hamlet? Hathorne, en cambio, primero concebía una situación o una serie de situaciones y después elaboraba la gente que su plan requería. Ese método puede producir o permitir admirables cuentos, porque en ellos, en razón de su brevedad, la trama es más visible que los actores, pero no admirables novelas, donde la forma general, si la hay, solo es visible al fin, donde un solo personaje mal inventado puede contaminar de irrealidad a quienes lo acompañan. De las razones anteriores podría, de antemano, inferirse que los cuentos de Hathorne valen más que las novelas de Hathorne. Yo entiendo que así es. Los 24 capítulos que componen la Letra Escarlata abundan en pasajes memorables, redactados en buena y sensible prosa, pero ninguno de ellos me ha conmovido como la singular historia de Wakefield, que está en los Twistleton Tales. Hathorne había leído en un diario, o simuló, por fines literarios, haber leído un diario, el caso de un sueño inglés que dejó a su mujer sin motivo alguno, se alojó a la vuelta de su casa, y ahí, sin que nadie lo sospechara, pasó oculto 20 años. Durante ese largo periodo, pasó todos los días frente a su casa y la miró desde la esquina. Muchas veces divisó a su mujer. Cuando lo habían dado por muerto, cuando hacía mucho tiempo que su mujer se había resignado a ser viuda, el hombre un día abrió la puerta de su casa y entró, sencillamente como si hubiera faltado unas horas. Fue hasta el día de su muerte un esposo ejemplar. Hathorne leyó con inquietud el curioso caso y trató de entenderlo, de imaginarlo. Caviló sobre el tema. El cuento de Wakefield es la historia conjetural de ese desterrado. Las interpretaciones del enigma pueden ser infinitas. Veamos las de Hathorne. Este imagina a Wakefield, un hombre sosegado, tímidamente vanidoso, egoísta, propenso a misterios pueriles, a guardar secretos insignificantes, un hombre tibio, de gran pereza imaginativa y mental, pero capaz de largas y ociosas e inconclusas y vagas meditaciones, un marido constante, defendido por la pereza. Wakefield, en el atardecer de un día de octubre, se despide de su mujer. Le ha dicho: no hay que olvidar que estamos a principios del siglo XIX,
que va a tomar la diligencia y que regresará a más tardar dentro de unos días. La mujer, que lo sabe aficionado a misterios inofensivos, no le pregunta las razones del viaje. Wakefield está de botas, de galera, de sobre todo, lleva paraguas y valija. Wakefield, esto me parece admirable, no sabe aún lo que ocurrirá. Fatalmente sale con la resolución más o menos firme de inquietar o asombrar a su mujer. Faltando una semana entera a casa, sale, cierra la puerta de calle, luego la entreabre y un momento sonríe. Años después, la mujer recordará esa sonrisa última. Lo imaginará en un cajón con la sonrisa helada en la cara, o en el paraíso, en la gloria, sonriendo con astucia y tranquilidad. Todos creerán que ha muerto, y ella recordará esa sonrisa y pensará que, acaso, no es viuda. Wakefield, al cabo de unos cuantos rodeos, llega al alojamiento que tenía listo, se acomoda junto a la chimenea y sonríe. Está a la vuelta de su casa y ha arribado al término de su viaje. Duda, se felicita, le parece increíble ya estar allí, teme que lo hayan observado y que lo denuncien. Casi arrepentido, se acuesta. En la vasta cama desierta tiende los brazos y repite en voz alta: no dormiré solo otra noche. Al otro día se recuerda más temprano que de costumbre y se pregunta con perplejidad qué va a hacer. Sabe que tiene algún propósito, pero le cuesta definirlo. Descubre finalmente que su propósito es averiguar la impresión que una semana de viudez causará en la ejemplar señora de Wakefield. La curiosidad lo impulsa a la calle. Murmura: espiaré a lo lejos mi casa. Camina, se distrae, de pronto se da cuenta de que el hábito lo ha traído alevosamente a su propia puerta y que está por entrar. Entonces retrocede aterrado. No lo habrán visto, no lo perseguirán. En una esquina se da vuelta y mira a su casa. Esta le parece distinta, porque él ya es otro, porque una sola noche ha obrado en él, aunque él no lo sabe, una transformación. En su alma se ha operado el cambio moral que lo condenará a 20 años de exilio. Ahí, realmente, empieza la larga aventura. Wakefield adquiere una peluca rojiza, cambia de hábitos, al cabo de un tiempo ha establecido una nueva rutina. Lo aqueja la sospecha de que su ausencia no ha trastornado bastante a la señora Wakefield. Decide no volver a hablarle. Decide no volver hasta haberle dado un buen susto. Un día el boticario entra en la casa, otro día el médico. Wakefield se aflige, pero teme que su brusca reaparición pueda agravar el mal. Poseído, deja correr el tiempo. Antes pensaba: volveré en tantos días, y ahora, en tantas semanas. Y así pasan 10 años. Hace ya mucho que no sabe que su conducta es rara, con todo el tibio afecto de que su corazón es capaz. Wakefield sigue queriendo a su mujer y ella está olvidándolo. Un domingo por la mañana se cruzan los dos en la calle, entre las muchedumbres de Londres. Wakefield ha enflaquecido, camina oblicuamente, como ocultándose, como huyendo. Su frente baja está como surcada de arrugas. Su rostro, que antes era vulgar, ahora es extraordinario. Por la empresa extraordinaria que ha ejecutado. Por la empresa extraordinaria que ha ejecutado. En sus ojos chicos la mirada acecha o se pierde. La mujer ha engrosado, lleva en la mano un libro de misa y toda ella parece un emblema de plácida y resignada viudez. Se ha acostumbrado a la tristeza y no la cambiaría, tal vez, por la felicidad. Cara a cara, los dos se miran en los ojos. La muchedumbre los aparta, los pierde. Wakefield huye a su alojamiento.
Cierra la puerta con 2 vueltas de llave y se tira en la cama, donde lo trabaja un sollozo. Por un instante ve la miserable singularidad de su vida. Wakefield, Wakefield, estás loco, se dice. Quizá lo está. En el centro de Londres se ha desvinculado del mundo. Sin haber muerto, ha renunciado a su lugar y a sus privilegios entre los hombres vivos. Mentalmente sigue viviendo junto a su mujer en su hogar. No sabe, o casi nunca sabe, que es otro. Repite, pronto regresaré. Y no piensa que hace 20 años está repitiendo lo mismo. En el recuerdo los 20 años de soledad le parece un interludio. Un mero paréntesis. Una tarde igual a otras tardes, a las miles de tardes anteriores. Wakefield mira su cara. Por los cristales que ve en el primer piso, han encendido el fuego. En el moldeado cielo raso, las llamas lanzan grotescamente la sombra de la señora Wakefield. Rompe a llover. Wakefield siente una racha de frío. Le parece ridículo mojarse cuando ahí tiene su casa, su hogar. Sube pesadamente la escalera y abre la puerta. En su rostro juega espectral la taimada sonrisa que conocemos. Wakefield ha vuelto, al fin. Hathorne no nos refiere su destino ulterior, pero nos deja adivinar que ya estaba, en cierto modo, muerto. Copio las palabras finales. En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor, y los sistemas entre sí, y todos a todo. El individuo que se desvía un solo momento, corre el terrible albur de perder para siempre su lugar. Corre el albur de ser, como Wakefield, un paria del universo. En esta breve y ominosa parábola, que data de 1835, ya estamos en el mundo de Herman Melville, en el mundo de Kafka, un mundo de castigos enigmáticos y de culpas indescifrables. Se dirá que ello nada tiene de singular, pues el orbe de Kafka es el judaísmo, y el de Hathorne, las iras y los castigos del Viejo Testamento. La observación es justa, pero su alcance no rebasa la ética. Y entre la horrible historia de Wakefield y muchas historias de Kafka, no solo hay una ética común, sino una retórica. Hay, por ejemplo, la honda trivialidad del protagonista, que contrasta con la magnitud de su perdición y que lo entrega, aún más desvalido, a las furias. Hay en el fondo borroso contra el cual se recorta la pesadilla. Hathorne, en otras narraciones, invoca un pasado romántico. En esta se imita a un Londres burgués, cuyas multitudes le sirven, por lo demás, para ocultar al héroe. Aquí, sin desmedro a alguno de Hathorne, yo desearía intercalar una observación. La extraña circunstancia de percibir en un cuento de Hathorne, redactado a principios del siglo XIX, el sabor mismo de los cuentos de Kafka, que trabajó a principios del siglo XX, no debe hacernos olvidar que el sabor de Kafka ha sido determinado por Kafka. Wakefield prefigura a Franz Kafka, pero este modifica y afina la lectura de Wakefield. La deuda es mutua. Un gran escritor crea sus precursores. Los crea y de algún modo los justifica. Así, ¿qué sería de Marlowe sin Shakespeare? El traductor y crítico Malcolm Cowley ve en Wakefield una alegoría de la curiosa reclusión de Nathaniel Hathorne. Schopenhauer ha escrito, famosamente que no hay acto, que no hay pensamiento, que no hay enfermedad que no sean voluntarios. Si hay verdad en esa opinión, cabría conjeturar que Nathaniel Hathorne se apartó muchos años de la sociedad de los hombres para que no faltara en el universo, cuyo fin es acaso la variedad
la singular historia de Wakefield. Si Kafka hubiera escrito esa historia, Wakefield no hubiera conseguido jamás volver a su casa. Hathorne le permite volver, pero su vuelta no es menos lamentable ni menos atroz que su larga ausencia. Una parábola de Hathorne que estuvo a punto de ser magistral y que no lo es, pues la ha dañado la preocupación de la ética, es la que se titula Earth Holocaust, el holocausto de la Tierra. En esa ficción alegórica, Hathorne prevé un momento en el que los hombres, hartos de acumulaciones inútiles, resuelven destruir el pasado. A esa llanura occidental llegan hombres de todos los confines del mundo. En el centro hacen una altísima hoguera que alimentan con todas las genealogías, con todos los diplomas, con todas las medallas, con todas las órdenes, con todas las ejecutorías, con todos los escudos, con todas las coronas, con todos los cerros, con todas las tierras, con todas las púrpuras, con todos los doseles, con todos los tronos, con todos los alcoholes, con todas las bolsas de café, con todos los cajones de té, con todos los cigarrillos, con todas las cartas de amor, con toda la artillería, con todas las espadas, con todas las banderas, con todos los tambores marciales, con todos los instrumentos de tortura, con todas las guillotinas, con todas las horcas, con todos los títulos de propiedad, con todas las constituciones y códigos, con todos los libros, con todas las mitras, con todas las dalmáticas, con todas las mitras, dalmánicas también, con todas las sagradas escrituras que hoy pueblan y fatigan la tierra. Hathorne ve con asombro la combustión y con algún escándalo. Un hombre de aire pensativo le dice que no debe alegrarse ni entristecerse, pues la vasta pirámide de fuego no ha consumido sino lo que era consumible en las cosas. Otro espectador, el demonio, observa que los empresarios del holocausto se han olvidado de arrojar lo esencial, el corazón humano, donde está la raíz de todo el pecado, y que solo han destruido unas cuantas formas. Hathorne concluye así: el corazón, esa es la breve esfera ilimitada en la que radica la culpa, de la que apenas son unos símbolos el crimen y la miseria del mundo. Purifiquemos esa esfera interior y las muchas formas del mal que entenebrecen este mundo visible huirán como fantasmas, porque si no rebasamos la inteligencia y procuramos, con ese instrumento imperfecto, discernir y corregir lo que nos aqueja, toda nuestra obra sería un sueño. Un sueño tan insustancial que nada importa que la hoguera que he descrito con tal fidelidad sea lo que llamamos un hecho real, un fuego que chamusque las manos, o un fuego imaginario y una parábola. Hathorne aquí se ha dejado arrastrar por la doctrina cristiana y específicamente calvinista de la depravación ingénita de los hombres, y no parece haber notado que su parábola de una ilusoria destrucción de todas las cosas es capaz de un sentido filosófico y no solo moral. En efecto, si el mundo es el sueño de alguien, si hay alguien que ahora está soñándonos y que sueña la historia del universo, como es doctrina de la escuela idealista, la aniquilación de las religiones y de las artes, del incendio general de las bibliotecas, no importa mucho más que la destrucción de los muebles de un sueño. La mente que una vez soñó volverá a soñarlos, mientras la mente siga soñando. Nada se habrá perdido. La convicción de esta verdad, que parece fantástica, hizo que Schopenhauer, en su libro Parerga, un paralipomena, comparara la historia a un calidoscopio en el que cambian las figuras, no los pedacitos de vidrio, y a una eterna y confusa tragicomedia en la que cambian los papeles y máscaras, pero no los actores. Esa misma intuición de que el universo es una proyección de nuestra alma y de que la historia universal está en cada hombre,
hizo escribir a Emerson el poema que se titula History, en el que se refiere a la fantasía de abolir el pasado. A ver, deja ver dónde me quedé. El pasado. En lo que se refiere a la fantasía de abolir el pasado. No sé si cabe recordar que esta fue ensayada en la China, con adversa fortuna. 3 siglos antes de Jesús, escribe Herbert Allen Giles. El ministro Li Su propuso que la historia comenzara con el nuevo monarca, que tomó el título de primer emperador, para tronchar las vanas pretensiones de la antigüedad. Se ordenó la confiscación y quemazón de todos los libros, salvo los que enseñaran agricultura, medicina o astrología. Quienes ocultaron sus libros fueron marcados con un hierro candente y obligados a trabajar en la construcción de la Gran Muralla. Muchas obras valiosas perecieron a la abnegación y al valor de oscuros o ignorados hombres de letras. Debe la prosperidad la conservación del canon de Confucio. Tantos literatos, se dice, fueron ejecutados por desacatar las órdenes imperiales, que en invierno crecieron melones en el lugar donde los habían enterrado. En Inglaterra, al promediar el siglo XVII, ese mismo propósito resurgió entre los puritanos, entre los antepasados de Hathorne. En uno de los parlamentos populares convocados por Cromwell, se refiere Samuel Johnson, se propuso muy seriamente que se quemaran los archivos de la Torre de Londres, que se borrara toda memoria de las cosas pretéritas y que todo el régimen de la vida recomenzara. Es decir, el propósito de abolir el pasado ocurrió en el pasado. Y paradójicamente es una de las pruebas de que el pasado no se puede abolir. El pasado es indestructible, tarde o temprano vuelven todas las cosas, y una de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir el pasado. Como Stevenson, también hijo de puritanos, Hathorne no dejó de sentir nunca que la tarea de escritor era frívola, o, lo que es peor, culpable. En el prólogo de la letra escarlata, imagina a las sombras de sus mayores mirándolos. En el prólogo de la letra escarlata, imagina a las sombras de sus mayores mirándolo escribir su novela. El pasaje es curioso. ¿Qué estará haciendo?, dice una antigua sombra a las otras. Está escribiendo un libro de cuentos. ¿Qué oficio será ese? ¿Qué manera de glorificar a Dios o de ser útil a los hombres en su día y generación? Tanto le valdría a ese descastado ser violinista. El pasaje es curioso, porque encierra una suerte de confidencia y corresponde a escrúpulos íntimos. Corresponde también al antiguo pleito de la ética y de la estética, o si se quiere, de la teología y la estética. Uno de sus primeros testimonios consta en la Sagrada Escritura, y otro prohíbe a los hombres que adoren ídolos. Otro es el que de Platón, que en el 10º libro de la República razona de este modo: Dios crea el arquetipo, la idea original, de la mesa, el carpintero, un simulacro. Otro es el de Mahoma, que declaró que toda representación de una cosa viva comparecerá ante el Señor en el día del juicio final. Los ángeles ordenarán al artífice que la anime. Este fracasará y lo arrojarán al infierno. Durante cierto tiempo, algunos doctores musulmanes pretenden que solo están vedadas las imágenes capaces de proyectar una sombra, las esculturas. De Plotino se cuenta que estaba casi avergonzado de habitar en un cuerpo y que no permitió a los escultores la perpetuación de sus rasgos. Un amigo le rogaba una vez que se dejara retratar. Plotino le dijo: Bastante me fatiga tener que arrastrar este simulacro en el que la naturaleza me ha encarcelado. ¿Consentiré además que me perpetúe la imagen de esta imagen? Nathaniel Hathorne desató esa dificultad, que no es ilusoria.
de la manera que sabemos. Compuso moralidades y fábulas. Hizo y procuró hacer del arte una función de la conciencia. Así, para concretarnos en un solo ejemplo, la novela de House of the Seven Glaives, La Casa de los Siete Tejados, quiere mostrar que el mal comentado por una generación perdura y se prolonga en las subsiguientes como una suerte de castigo heredado. Andrew Lang ha confrontado esa novela con las de Emilio Zola o con la teoría de las novelas de Emilio Zola, salvo un asombro momentáneo. No sé qué utilidad pueden rendir la aproximación a esos nombres heterogéneos que Hathorne persiguiera o tolerara. Propósitos de tipo moral no puede invalidar su obra. En el decurso de una vida consagrada menos a vivir que a leer, ha verificado muchas veces que los propósitos y teorías literarios no son otra cosa que estímulos y que la obra final suele ignorarlos y hasta contradecirlos. Si en el autor hay algo, ningún propósito, por baladí o erróneo que sea, podrá afectar de un modo irreparable su obra. Un autor puede adolecer de perjuicios absurdos, pero su obra, si es genuina, si responde a esa genuina visión, no podrá ser absurda. Hacia 1916, los novelistas de Inglaterra y de Francia creían que todos los alemanes eran demonios. En sus novelas, sin embargo, los presentaban como seres humanos. En Hathorne, siempre la visión germinal era verdadera. Lo falso, lo eventualmente falso, son las moralidades que agregaba en el último párrafo a los personajes que ideaba, que armaba para representarla. Los personajes de la letra escarlata, especialmente Hester Prynne, la heroína, son más independientes, más autónomos que los de otras ficciones suyas. Suelen asemejarse a los habitantes de la mayoría de las novelas y no son meras proyecciones de Hathorne, ligeramente disfrazadas. Esta objetividad, esta relativa y parcial objetividad es quizá la razón de que dos escritores tan agudos y tan disímiles como Henry James y Ludwig Lewisohn juzguen que la letra escarlata es la obra maestra de Hathorne. Su testimonio imprescindible. Yo me aventuro a diferir de esas autoridades. Quien anhele objetividad, quien tenga hambre y sed de objetividad, búsquela en Joseph Conrad o en Tolstoy. Quien busca el peculiar sabor de Nathaniel Hathorne lo hallará menos en sus laboriosas novelas que en alguna página lateral o que en los leves y patéticos cuentos. No sé bien cómo razonar mi desvío. En las tres novelas americanas o en El fauno de mármol solo veo una serie de situaciones urdidas con destreza profesional para conmover al lector. No una espontánea y viva actividad de la imaginación. Esta, lo repito, ha obrado el argumento general y las digresiones, no la trabazón de los episodios y la psicología, de algún modo tenemos que llamarla, de los actores. Johnson observa que a ningún escritor le gusta saber algo a sus contemporáneos. Johnson observa que a ningún escritor le gusta deber algo a sus contemporáneos. Hathorne los ignoró en lo posible. Quizá obró bien. Quizá nuestros contemporáneos siempre se parecen demasiado a nosotros, y quien busca novedad las hallará con más facilidad en los antiguos. Hathorne, según sus biógrafos, no leyó a De Quincey, no leyó a Keats, no leyó a Víctor Hugo, que tampoco le leyeron entre ellos. Groussac no toleraba que un americano pudiera ser original. En Hathorne se denunció la notable influencia de Hoffman.
dictamen que parece fundado en una equitativa ignorancia de ambos autores. La imaginación de Hathorne es romántica, su estilo, a pesar de algunos excesos, corresponde al siglo XVIII, al débil fin del admirable siglo XVIII. He leído varios fragmentos del diario que Hathorne escribió para distraer su larga soledad. He referido, siquiera brevemente, 2 cuentos. Ahora leeré una página de Marble Faun para que ustedes oigan a Hathorne. Tema es aquel pozo o abismo que se abrió, según los historiadores latinos, en el centro del foro, y en cuya ciega hondura un romano se arrojó armado a caballo para propiciar a los dioses. Reza el texto de Hathorne. Resolvamos, dijo Kenyon, que este es precisamente el lugar donde la caverna se abrió, en el que el héroe se lanzó con su buen caballo. Imaginemos el enorme y oscuro hueco, impenetrablemente hondo, con vagos monstruos y con caras atroces mirando desde abajo, y llenando de horror a los ciudadanos que se habían asomado a los bordes. Adentro había, a no dudarlo, visiones proféticas, intimaciones de todos los infortunios de Roma, sombras de galgos y de vándalos y de los soldados franceses. Qué lástima que los cerraron tan pronto. Yo daría cualquier cosa por un vistazo. Yo creo, dijo Miriam, que no hay persona que no eche una mirada a esa grieta en momentos de sombra y de abatimiento, es decir, de intuición. Esa grieta, dijo su amigo, era solo una boca del abismo de oscuridad que está debajo de nosotros. En todas partes, la sustancia más firme de la felicidad de los hombres es una lámina interpuesta sobre ese abismo, que mantiene nuestro mundo ilusorio. No se requiere un terreno para romperla, basta apoyar el pie. Hay que pisar con mucho cuidado, inevitablemente al fin nos hundimos. Fue un tonto alarde de heroísmo el de que Curcio cuando se adelantó a arrojarse a la hondura, pues Roma entera, como ven, ha caído adentro. El palacio de los Césares ha caído, con un ruido de piedras que se derrumban. Todos los templos han caído y luego han arrojado miles de estatuas. Todos los ejércitos y todos los triunfos han caído marchando en esa caverna y tocaban la música marcial mientras se despeñaban. Hasta aquí, Hathorne, desde el punto de vista de la razón, de la mera razón que no debe entrometerse en las artes. El ferviente pasaje que he traducido es indefendible. La grieta que se abrió en la mitad del foro es demasiadas cosas. En el curso de un solo párrafo es la grieta de que hablan los historiadores latinos, y también es la boca del infierno, con vagos monstruos y con caras atroces, y también es el horror esencial de la vida humana, también es el tiempo, que devora estatuas y ejércitos, y también es la eternidad, que encierra los tiempos. Es un símbolo múltiple, un símbolo capaz de muchos valores, acaso incompatibles. Para la razón, para el entendimiento lógico, esta variedad de valores puede construir un escándalo singular y secreta, y en cuyo ambiguo territorio una cosa puede ser muchas. Ese mundo de sueños es el de Hathorne. Este se propuso una vez escribir un sueño, que fuera como un sueño verdadero y que estuviera la incoherencia, las rarezas y la falta de propósito de los sueños. Y se maravilló de que nadie, hasta el día de hoy, hubiera ejecutado algo semejante, en el mismo diario en que dejó escrito ese extraño proyecto que toda nuestra literatura moderna trata vanamente de ejecutar, y que tal vez solo ha realizado Lewis Carroll. Anotó miles de impresiones triviales, de pequeños rasgos concretos, el movimiento de una gallina, la sombra de una rama en la pared, que abarcan 6 volúmenes cuya inexplicable abundancia es la consternación
de todos los biógrafos. Parecen cartas agradables e inútiles. Escribe con perplejidad Henry James que se dirigiera a sí mismo un hombre que abrigara el temor de que las abrieran en el correo y que hubieran resuelto no decir nada comprometedor. Yo tengo para mí que Nathaniel Hawthorne registraba a lo largo de los años esas trivialidades para demostrarse a sí mismo que él era real, para liberarse, de algún modo, de la impresión de irrealidad, de fantasmidad que solía visitarlo. En uno de los días de 1840 escribió: «Aquí estoy en mi cuarto habitual, donde me parece estar siempre. Aquí he concluido muchos cuentos, muchos que después he quemado, muchos que sin duda merecen ese ardiente destino. Esta es una pieza embrujada, porque miles y miles de visiones han poblado su ámbito, y algunas ahora son visibles al mundo. A veces creí estar en la sepultura, helado y detenido, y entumecido, otras creía ser feliz. Ahora empiezo a comprender por qué fui prisionero tantos años en este cuarto solitario y por qué no puede romper sus rejas invisibles. Si antes hubiera conseguido evadirme, ahora sería duro y áspero y tendría el corazón cubierto de polvo terrenal. En verdad solo somos sombras». En las líneas que acabo de transcribir, Hawthorne menciona miles y miles de visiones. La cifra no es acaso una hipérbole. Los 12 tomos de las obras completas de Hawthorne concluyen 100 y tantos cuentos, y estos son unos pocos de los muchísimos que aboceteó en su diario. Entre los concluidos hay uno, Mr. Higginbotham de Castorpe, La muerte repetida, que prefigura el género policial que inventaría Poe. Miss Margaret Fuller, que lo trató en la comunidad utópica de Brook Farm, escribió después: «De aquel océano solo quedan unas gotas». Y Emerson, que también era amigo suyo, creía que Hawthorne no había dado jamás toda su medida. Hawthorne se casó en 1842, es decir, a los 38 años. Su vida, hasta esa fecha, fue casi puramente imaginativa, mental. Trabajó en la aduana de Boston, fue cónsul de los Estados Unidos en Liverpool, vivió en Florencia, en Roma y en Londres. Pero su realidad fue siempre el tenue mundo crepuscular o lunar de las imaginaciones fantásticas. En el principio de esta clase he mencionado la doctrina del psicólogo Jung, que equipara las invenciones literarias a las invenciones oníricas, la literatura a los sueños. Esta doctrina no parece aplicable a las literaturas que usan el idioma español, clientes del diccionario y de la retórica, no de la fantasía. En cambio, es adecuada a las letras de América del Norte, estas más capaces de inventar. Estas, como las de Inglaterra o las de Alemania, son más capaces de inventar que de transcribir, de crear que de observar. De ese rasgo procede la curiosa veneración que tributan los norteamericanos a las obras realistas y que los mueve a postular, por ejemplo, que Maupassant es más importante que Hugo. La razón es que un escritor norteamericano tiene la posibilidad de ser Hugo, no sin violencia, la de ser un Maupassant, comparada con la de los Estados Unidos, que ha dado varios hombres de genio, ha influido en Inglaterra y en Francia. Nuestra literatura corre el albur de parecer un tanto provincial. Sin embargo, en el siglo XIX produjo algunas páginas de realismo, algunas admirables crueldades de Echeverría, de Ascasubi, de Hernández, del ignorado Eduardo Gutiérrez, que los norteamericanos no han superado, tal vez no han igualado hasta ahora. Faulkner, se objetará, no es menos brutal que nuestros gauchescos. Lo es, ya lo sé, pero de un modo alucinatorio, de un modo infernal, no terrestre, del modo de los sueños, del modo inaugurado por Hawthorne. Este murió el 18 de mayo de 1848 en las montañas de New Hampshire.
Su muerte fue tranquila y fue misteriosa, pues ocurrió en el sueño. Nada nos ve de imaginar que murió soñando, y hasta podemos inventar la historia que soñaba, la última de una serie infinita, y de qué manera la coronó y la borró la muerte. Algún día, acaso, le escribiré y trataré de rescatar, con un cuento aceptable, esta deficiente y harto digresiva lección. Muerto Hathorne, los demás escritores heredaron su tarea de soñar. En la próxima clase estudiaremos, si lo tolera la indulgencia de ustedes, la gloria y los tormentos de Poe, en quien el sueño se exaltó a pesadilla.